Cargo es la licenciada Goma, la cual es psicóloga de profesión, es especialista en psicología de la emergencia, en terapia de parejas y también es docente universitaria. Por favor, pedirles que vayan ingresando tanto en el grupo como que si conocen a alguien. Más bien pueden ir comentando, por favor, en el chat de qué parte nos están acompañando el día de hoy también y prendiendo sus cámaras para tener una comunicación mucho más dinámica en general y saber que están ahí realmente aprovechando lo que es la instrucción de este curso. Aquí tenemos a alguien de Sucre. ¿De dónde más? De Potosí específicamente. Muy bien. Comentarles que el formulario de asistencia para la clase de hoy se va a enviar terminando la clase, no se va a enviar antes y no se va a enviar tampoco por chats privados ni al grupo de WhatsApp. Va a enviarse al chat de Zoom de esta reunión antes de que termine la reunión. Y posteriormente a que la docente termine su ponencia, vamos a tener una ronda de preguntas, ¿vale? Ahí van a poder tanto levantar la mano para hablar o también poder enviar sus preguntas al chat. La asistencia se va a tomar en cuenta para lo que es la certificación del curso también. Y antes de que todos nos salgamos de la sala, vamos a tomar una foto para cerciorarnos de la asistencia de verdad con cámaras prendidas. Muy bien, en breve vamos a comenzar con lo que es la segunda sesión de este curso. La anterior clase, si estaban presentes, se ha visto lo que eran básicamente riesgos y también factores que podían ser de protección. En esta ocasión, me gustaría cederle la palabra a la docente Sulmángulo para que pueda continuar impartiéndonos todo tipo de conocimientos, ¿no? Desde su profesión como psicóloga y su experiencia vasta. Muy bien, buenas noches. Gracias, Michelle. Bienvenidos a todos nuevamente en nuestro segundo encuentro. Yo estoy abrigadita, estamos con un poco de frío por acá. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla. Me confirman si lo ven. Sí, ¿verdad? Lo están viendo. Se ve. Perfecto, gracias. Ahí lo estoy ampliando. Ahí está. Perfecto. Justo la anterior clase habíamos quedado revisando lo que son los factores de riesgo y los factores protectores, que es súper importante tener claro qué es lo que nos vuelve propensos a tener pensamientos suicidas y qué es lo que ayuda a evitar que tengamos estos pensamientos suicidas, ¿no? Básicamente es eso. Em, ¿Hay alguien aquí que no estuvo presente en la clase anterior? Que directamente vino a esta clase. Si gusta, pueden escribir al chat, pueden... Todico, tiene la manito levantada.
Ahí está escribiendo. ¿Tú no estabas la clase anterior? No estuvo, dice Marlene, no estuvo allá. Perfecto. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Básicamente la clase anterior hemos trabajado lo que es el concepto de suicidio. Habíamos hablado que es un tema complicado de poder abordar, de poder hablarlo, tanto entre profesionales que se dedican a la salud mental como también con la gente, con el ciudadano común porque hay muchos tabús, hay muchos mitos con respecto al tema del suicidio. Eh, Inicialmente se creía, y bueno, hasta ahora se sigue pensando que es un acto para cobardes, para gente débil, que solo lo hacen personas enfermas o las personas consideradas débiles, como en su momento se creía de las mujeres. Entonces, pero también habíamos hablado que nada de eso es cierto, que un pensamiento suicida le puede pasar a cualquiera, puede pasarnos a nosotros que somos profesionales de salud mental, puede pasarle a las personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, puede sucederle a niños, adolescentes, porque también esa era otra creencia, ¿no? Que se pensaba que solo es para adultos, porque los adultos tenemos problemas, tenemos responsabilidades y los niños y adolescentes no, y que por lo tanto no tienen preocupaciones, ¿no? Pero realmente se ha comprobado que hay un gran porcentaje de niños y adolescentes que tienen pensamientos suicidas y que en muchos casos lo concretan, ¿ya? Eso sería lo más relevante de la clase anterior. Igualmente, si surge dudas, pueden escribir al chat o pueden levantar la manito e intervenir. La idea es que puedan salir de dudas, podamos conversar de este tema de una manera abierta, directa, y que no nos quedemos con ideas inapropiadas del tema, ¿no? La idea es salir, ¿no? de ese desconocimiento, de esa desinformación, y que podamos darnos cuenta, ¿no? De ciertas ideas, ciertos pensamientos que nos podrían estar afectando, ¿ya? Entonces, habíamos comentado, habíamos hablado ya de lo que son los factores de riesgo, factores protectores, que si bien lo que en algún momento puede ser un factor de riesgo para algunos, para otros puede ser un factor protector, ¿no? Como por ejemplo la familia o el trabajo, ya que si nosotros disfrutamos y estamos en un contexto adecuado, con una relación adecuada dentro de la familia, es un factor protector, pero si existiera una situación de violencia, alguna vulneración, es un factor de riesgo. Ahora vamos a ver un poquito más eso en profundidad. Eh, Vamos, creo que no se mueve. Ahora sí, ¿no? Ahí está. La anterior clase, hablando de los factores de riesgo, habíamos hablado de que hay diferentes casos de imitación, ¿no? Justamente ustedes comentaban que las redes sociales, si bien nos da información sobre muchas cosas, pero también genera que se creen estos grupos de Facebook, ¿no? Donde los adolescentes y bueno, y la gente adulta también puede comentar muchas cosas sobre el suicidio y más bien inducir a que la gente tenga este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, justamente hay diferentes teorías al respecto, no solamente en las redes sociales, sino que en el día a día, cuando uno habla del tema del suicidio o cuando uno dice, mira, sabes, tengo estas ideas, he pensado en esto o se me ocurrió aquello, lo primero que las otras personas hacen es probablemente juzgarnos, criticarnos, minimizar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, y realmente no recibimos ayuda, no recibimos ningún tipo de contención ni soporte al respecto, ¿no? Pero también hay personas que cuando les hacemos esos comentarios, les contamos lo que estamos pensando, más bien parece que nos quieren inducir a hacerlo, ¿no? Como que no lo haces porque tienes miedo o como que, sabes, es tan fácil, si tú te quisieras ir de este mundo es tan fácil, hay esto, hay lo otro, hay aquello,
O sabes, mira, yo he visto esto que pasó en tal lugar, que pasó en tal país, mira, te mostraré. Entonces, hay un mal manejo de la información, se reduce al mínimo y pensando que no es importante, que, bueno, se le va a pasar, que es algo del momento, ¿no? Entonces, esos diferentes estudios nos hablan de que la imitación es un factor de riesgo. O sea, sí existe la gran posibilidad de que si nosotros conocemos de algún caso de pensamientos suicidas o intentos suicidas, sí podríamos en algún momento nosotros también querer hacer lo mismo. A eso se refiere cuando hablamos de imitación. Acá hicieron un estudio en un grupo de adolescentes justamente porque la adolescencia es una edad en la que las personas están vulnerables, están propensos, están como que queriendo explorar muchas cosas y por lo tanto es una población vulnerable. Y este estudio básicamente se hizo en un psiquiátrico en la que tenían a diferentes grupos de adolescentes y lo que ellos querían era saber si realmente el tener a alguien que ha cometido un acto, un intento suicida, puede afectar al resto para que puedan imitar esta conducta. Y lo que sucedió es que uno de sus compañeros sí intentó suicidarse y lo logró. Y dividieron al grupo en dos, ¿no? A los adolescentes dividieron en dos grupos. Un grupo que eran amigos de este muchacho, que lamentablemente sí intentó suicidarse y lo logró. Y había otro grupo de adolescentes que no tenía ningún lazo con esta persona, ¿no? Y muchos de esos adolescentes sufrían de depresión, no estaban en el psiquiátrico justamente por el tema de la depresión. Y lo que hicieron fue ver, ¿no? Cómo los adolescentes reaccionaban ante todo esto. Obviamente se les daba toda la atención, ¿no? La medicación y demás. Pero los adolescentes que eran amigos de este muchacho ya fallecido, sí tenían tendencia a imitar esa conducta suicida. Y los otros que no, no tenían no mostraban conductas de imitación, ¿no? Entonces, con esto lo que ellos querían básicamente demostrar era que el hecho de que tengamos un intento suicida o pensamientos suicidas en nuestro entorno nos afecta a tal punto de que queremos imitarlo. Esta imitación muchas veces es de manera inconsciente, no es que nos damos cuenta, sino que básicamente no percibimos que tenemos esta intención y a raíz de que se da, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice ese estudio. Y a raíz de eso han ido trabajando, ¿no? Esta relación que existe entre depresión y conductas suicidas y nos han dado esta información. Eh, Habíamos hablado de factores de riesgo la anterior vez, habíamos hablado muy genéricamente, pero ahora nos hablan de que hay factores de riesgo más específicos que va a variar en base a la población, la edad y demás características de cada persona, ¿no? También les decía en la anterior clase que cuando hablamos nosotros del tema de suicidio, siempre nos imaginamos o creemos que son las personas que toman el veneno o que toman la soga o qué sé yo, que están en el puente, ¿no? O sea, tenemos esa idea, porque probablemente es lo que vemos en los noticieros, lo vemos en las redes sociales o lo escuchamos también. Pero también es un intento suicida todo aquel que hace o consume algo que sabe que daña su salud, ¿no? Por ejemplo, el consumir drogas o el alcohol, o sea, todo tipo de drogas, sean legales o ilegales, porque todos sabemos que el alcohol es dañino. Todos sabemos que no podemos consumir litros y litros de alcohol, ¿no? Que tiene un límite. Todos sabemos que no debemos consumir drogas porque fuera de ser ilegal es dañino para nuestra salud. Pero a pesar de eso, hay personas que lo consumen.
¿no? Y con el tiempo se termina convirtiendo en una adicción, ¿no? Que es otro problema. Entonces, en algún momento ustedes se han puesto a pensar por qué existen estas personas que recurren a este tipo de sustancias. Eh, Inicialmente puede ser llevados por la depresión, por la ansiedad, por el estrés, por la costumbre, por el hábito, bueno, por diferentes razones. Pero la razón principal, esa razón inconsciente, ¿no? Esa razón que nosotros queremos hallar en el fondo es porque quiere terminar con su dolor. Esa es la respuesta. Quiere terminar con su dolor y se refugia en las drogas o en el alcohol, ¿no? Asimismo, otro factor de riesgo son las personas que ya antes han intentado han atentado contra su salud de alguna manera, o sea que ya ha sido un intento suicida, y lo más probable es que lo vuelvan a intentar. Realmente es lo más seguro, ¿no? Si no se tiene una buena intervención, lo más seguro es que lo vuelva a intentar y con certeza esta vez no va a fallar porque ya sabe en qué se equivocó la primera vez, así que va a ser más cauteloso en esta segunda vez, ¿no? Y asimismo hay gente que lo intenta una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que lo consigue, ¿no? Y eso es porque no ha habido una intervención, no ha habido un trabajo terapéutico de por medio. Luego, tener antecedentes familiares de depresión, suicidio o abuso. El entorno, ¿no? O sea, si estamos en un entorno de depresión, de violencia o de algún tipo de abuso, ese podría ser un factor detonante para que uno pueda pensar en esta opción, ¿no? Sufrir una pérdida es muy común que cuando existe la pérdida de algún familiar, digamos, cuando fallece el papá, la mamá, los hijos, el esposo, es una pérdida tan grande que siente que nunca lo va a superar y ven el suicidio como una opción, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy probable. Ser partícipe de un evento que causa vergüenza, culpa, deshonra, eso va a depender mucho de la cultura, de las tradiciones que cada uno tenga, tanto, digamos, donde vive como dentro de la familia. Por ejemplo, hace años, acá en Bolivia era prácticamente un pecado, digamos, lo peor que te podía pasar, tener 15 años y estar embarazada, ¿no? O sea, era lo impensable que una adolescente esté embarazada, ¿no? Así no haya sido su responsabilidad, era lo peor que te podía suceder, ¿no? Entonces, eras em, digamos, mal vista en la escuela, en tu casa, en tu barrio, en donde tú estuvieras, ¿no? Actualmente ya no es así, ¿no? Vemos que no es bueno eso tampoco, ¿no? Que haya muchas adolescentes embarazadas, pero ya hay una aceptación de este tema. Pero cuando este tema no era aceptado, muchos adolescentes recurrían al suicidio como una salida porque sentían que su vida se había terminado y que ya les pasó lo peor que les podía pasar, ¿no? Ahora el contexto es diferente, la situación ha cambiado, las leyes han cambiado, pero eso es lo que sucedía antes, ¿no? Entonces, cosas como esas pueden volver a pasar, como por ejemplo la homosexualidad en algún momento también no ha sido aceptado y hasta ahora, ¿no? Hay todavía sociedades que les cuesta aceptar ese tema. Entonces, esa puede ser una razón. Entonces, hay diferentes razones que hace que pensemos que es lo peor que nos puede pasar y que no existe solución, ¿no? Y que el suicidio lo ven como una posibilidad, ¿no? Tener problemas de salud física, por ejemplo, personas que tal vez por algún accidente o por algún tema de salud pierden la movilidad de las piernas o tal vez del cuerpo y ven, ¿no? Tal vez el ya no estar en esta vida como una opción, como la mejor opción, ¿no? Enterarse del comportamiento suicida de otra persona. Esto también es muy común justamente por el tema de imitación que habíamos hablado hace un momento. Eh, yo atendía a una persona, mujer ella,
que su pareja se había suicidado hace 2 meses y ella quería hacer lo mismo para estar con él. Entonces, casos como esos hay un montón, ¿no? Hay un montón, lamentablemente, porque cuando pierdes a esa persona que se ha ido, que ya no está aquí contigo y que sabes que no va a volver, ya no va a estar más aquí contigo, no ves más opciones, no te imaginas estar sin esa persona y crees que el irte con él es la opción y que lo vas a encontrar, ¿no? Más allá. Pero realmente no sabemos si eso es así, ¿no? Realmente nosotros como seres humanos no tenemos la certeza de que si morimos vamos a estar con nuestra familia, de que vamos a estar con nuestra pareja o con nuestros hijos o con nuestros papás. Realmente nadie nos podría dar esa seguridad a pesar de que existe la fe, podemos tener creencias en la religión que tengamos, no importa, pero más allá de que ustedes crean en una vida, más allá de que crean en un paraíso, crean en un infierno, cuando uno se encuentra en esa situación tan dolorosa, a veces cree que esa es la salida, ¿no? Y probablemente sienta que se va a encontrar con esa persona, ¿no? Pero realmente no lo sabemos, ¿no? Entonces, es muy común que eso pase, acceder fácilmente a los medios para cometer suicidio. Yo les había dicho en la anterior clase que Brasil es el número uno en el alto índice de intentos suicidas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicieron en Brasil para reducir este alto índice? Lo que hicieron fue, por ejemplo, poner, no sé si ustedes ven los edificios, pero hay edificios que tienen balcones, pero no tienen ningún tipo de protección, o sea, solo está el balcón, nada más. Pero si ustedes van a Brasil, si ustedes tienen la oportunidad de ir a Brasil, hay una normativa que viene desde el gobierno central, justamente por este problema, porque es un tema de salud público en Brasil. Todos los edificios tienen que tener el balcón cubierto. ¿Eso qué significa? Que los bazotes del balcón, que por ejemplo acá en Bolivia te llega hasta la cintura, es lo más alto que vas a encontrar, pero en Brasil prácticamente te llega hasta casi los hombros. Es una normativa. ¿Eso por qué lo hicieron así? Hay edificios que lo tienen totalmente cubierto. Eso no es por estética, ¿no? Más bien es un gasto extra para los constructores, sino porque en Brasil hubo años que había un alto índice de que las personas empezaron a saltar de los edificios para intentar suicidarse. Entonces, normaron las construcciones para que todos los edificios, sobre todo los que son del quinto piso en adelante, tuvieran estos bazotes. Y lo que ellos explicaban era que la idea era retardar el proceso del intento suicida. ¿Qué significa? Que mientras yo, digamos, estuviera en el edificio pensando si me lanzo o no, me tarde en subir los bazotes y en intentar lanzarme. No sé si comprenden eso. ¿Entienden? En cambio, si los bazotes fueran más bajos, digamos de la cintura más abajo, es más sencillo el proceso. Entonces, en Brasil existe la normativa de que si tú como ciudadano ves que alguien está en un piso alto en el edificio, está en el balcón y tú crees que va a intentar atentar contra su vida, inmediatamente tienes que llamar a los bomberos. Los bomberos en Brasil están capacitados para poder intervenir en casos de intento suicida. Cuentan con todo el equipo físico y técnico para poder hacerlo. Esa es una de sus principales funciones, justamente porque Brasil tiene este alto índice, ¿no? Entonces los bomberos están capacitados técnicamente y emocionalmente para poder intervenir, ¿no? Entonces ellos tienen la capacidad de poder subir hasta, no sé, tal 10.º piso donde está la persona y poder conversar con esta persona y convencerlo de que no haga nada, ¿no? De poder negociar con esta persona.
Entonces, entre que él lo intenta, entre que dice me lanzo o no me lanzo, eso da tiempo a que los bomberos lleguen y puedan salvarle la vida. Ese es el objetivo de los bazotes. Entonces, el tiempo hace la diferencia. Entonces, imagínense que los bazotes fueran más bajos, así que sería más fácil, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas no tengan acceso fácil a medios para cometer suicidio hace la diferencia. Por ejemplo, en Brasil, cuando tú quieres comprar algún medicamento, así sea una aspirina, tiene que tener receta médica. No es como en Bolivia que tú vas y puedes comprar lo que tú quieras en las farmacias, no necesitas receta. O sea, lo que tú quieras lo puedes comprar, ¿no? Que eso es malo cuando hablamos en tema suicidio, ¿no? Porque eso significa que cualquier persona puede comprar todo tipo de medicamentos, mezclarlo y generar cualquier cosa, ¿ya? Luego, cuando yo fui a dar una charla a Brasil justamente para hablar del tema de suicidio, yo les contaba que en Bolivia podemos comprar estos venenos para rata, que ahora está siendo más controlado, gracias a Dios, fácilmente, ¿no? Donde sea, podían comprar niños, adolescentes, quien quisiera. Pero yo les contaba eso a los bomberos en Brasil y ellos me decían, en Brasil, imposible que tú encuentres un veneno para rata, para hormiga, para mosca, para lo que tú quieras. No es que tú vayas a una tienda, a un mercado y lo compres. Tú necesitas demostrar para qué lo estás comprando y si es posible un requerimiento, porque son productos que solo lo pueden utilizar personas que están autorizadas. No sé, ¿no? Los que, por ejemplo, tienen productos agrícolas, qué sé yo, ¿no? Toda esa gente lo puede comprar porque trabaja con eso. Pero una persona común y corriente difícilmente lo va a poder comprar. Entonces, eso hace que yo no pueda tener acceso a ese tipo de productos. Por lo tanto, me va a ser difícil conseguirlo y voy a tardar mucho más tiempo en hacerlo, ¿se dan cuenta? Entonces, en ese lapso puedo, puedo conseguir ayuda y ya no volver a intentarlo. Entonces, hace la diferencia. Por eso es importante que si ustedes tienen cerca o ustedes están tal vez con ideas medio complicadas, se alejen de este tipo de cosas que podrían ayudarles y crean, ¿no? Que va a ser más fácil intentar contra su salud, ¿no? Por ejemplo, para el tema de los niños, eh, en Bolivia nos pasó, en La Paz, si no estoy mal, que hubo un niño, ¿no? Que justamente consumió veneno para rata porque se aplazó en el colegio, ¿no? Y tenía miedo de que sus papás lo castiguen. Entonces, a ese nivel de fácil es de conseguir. ¿Se dan cuenta? Entonces, un niño, es increíble que un niño haya podido tener acceso a ese tipo de producto, ¿no? Cuando los adultos deberían ser responsables y guardar en lugares que sean inaccesibles para los niños, ¿no? Y peor aún, que un niño sepa para qué sirve un veneno para ratas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos detalles hacen la diferencia, ¿ya? Entonces, es importante que reduzcamos a lo más que se pueda tener acceso a lo que nos podría ayudar o podría ayudar a otra gente a cometer suicidio, ¿no? Luego, ser impulsivo o aislarse. El primer impulso, digamos, la primera tendencia cuando alguien tiene pensamientos suicidas es estar solo, ¿no? O sea, no quiere hablar con nadie, no quiere salir con nadie. Y eso es lo peor, ¿no? Que puede pasar. Pero a veces no nos damos cuenta y bueno, va pasando esas cosas, ¿no? O hay estos cambios, ¿no? De que se enoja de un momento a otro, de que explota y tú no sabes por qué se ha enojado, como que anda así, cambiante y vos ya no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, estos son factores de riesgo más específicos, digamos, y eso va a depender de cómo sea la persona, de en qué situación se encuentre, pero digamos, estas razones, todo esto podría hacer que alguien
pueda pensar en suicidarse, ¿ya? A tomarlo en cuenta. Luego hay señales de advertencia, cosas que hacen las personas que nos podría decir que está teniendo pensamientos suicidas, ¿no? Y a veces son cosas que normalizamos, que naturalizamos y creemos que está bien o que se le va a pasar, ¿no? Realmente eso es lo más común, ¿no? Sí, se le va a pasar. Estas señales de advertencia tenemos hacer amenazas directas de hacerse daño. Estas amenazas, por ejemplo, yo escuchaba hace unos 5 años una parejita de adolescentes que no, o sea, querían ir a vivir juntos, pero sus papás no los dejaban porque tenían 15 años y bueno, ese era el tema, ¿no? Pero ellos decían, si no nos dejan vivir juntos, yo me voy a lanzar del puente. Yo me mato si tú no me dejas estar con él. Entonces, eso era la amenaza de la chica, ¿no? De la adolescente. Entonces, la mamá creía, ella creía firmemente, no, es que ella me está chantajeando, ella quiere llamar la atención, ella quiere que yo le haga caso, ella quiere que yo haga lo que ella dice, pero yo no voy a hacer eso, ¿no? Y prácticamente lo que hizo ella fue ir por ella, agasarla y, bueno, tenerla a la fuerza en su casa, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso. Cuando alguien les diga así directamente, sabes que si tú no haces eso, yo me mato, o si tú no haces lo otro, yo me hago esto. Existen dos razones. Una, que probablemente sí lo vaya a hacer y te está comunicando que es capaz de hacerlo. Y dos, de que está pidiendo ayuda para que vos hagas algo y arreglen, ¿no? Solucionen eso que ahora la tiene conflictuada, pero en ningún momento es querer llamar la atención, en ningún momento es querer manipular o chantajear, ni nada de eso, ¿no? A veces cuando un niño o un adolescente habla de amenaza, minimizamos, decimos, no, no, no lo va a hacer. O sea, me está chantajeando, ¿no? O sea, quiere llamar la atención. Entonces, realmente eso de llamar la atención no existe. Es un pedido de auxilio, necesita ayuda. Entonces, cuando ustedes escuchen de alguien que de manera directa les dice que va a atentar contra su vida, háganle caso. Háganle caso y busquen ayuda profesional. Hay casos en los que sí es necesario realizar una internación en el psiquiátrico porque hay un cúmulo de situaciones, como que atraviesa por una adicción o está atravesando por una depresión o por duelo, y sobre eso vienen los pensamientos suicidas y probablemente lo intente. Entonces, hay situaciones en las que sí necesitamos que la persona consuma medicamento para poder controlarse. Hay otros casos que no, entonces va a depender mucho de la situación. Pero cuando alguien haga esta amenaza, háganle caso, escuchen, presten atención y sí o sí busquen ayuda profesional. No es llamar la atención. Cuidado con eso. Segundo, buscar un modo de cometer suicidio, por ejemplo, comprar un arma o acumular comprimidos. O sea, si ustedes saben de personas que tiene cierto interés por las armas que nunca ha tenido antes, pero ahora sí, como que, no sé, quiero comprar esta arma o quiero comprar lo otro. Entonces, igual, ¿no? Es una señal, es una alerta. O como que quiere comprar muchas tabletas, muchos medicamentos, ¿no? Por si esto, por si aquello, y empieza a acumular, también es una señal de alerta. Porque hay diferentes, ¿no? Asuntos, diferentes situaciones que se puede usar las tabletas y esta puede ser una, ¿no? Entonces, alerta. Otro, estar enfocado en la muerte, ¿no? O sea, hay esas personas que hablan constantemente de la muerte, que te dicen qué será estar en el más allá, qué se sentirá morir, habrá paraíso, habrá infierno, será que yo me voy al infierno o al paraíso, ¿qué crees tú? ¿Será que duele si se hace esto? ¿Será que podemos reencarnar? O sea, siempre está con el tema de la muerte, o sea, siempre quiere saber cosas de la muerte, empieza a hablar, como que están en un café o están en clases o están haciendo algo cotidiano y vuelve el tema.
¿no? Y siempre está con el tema. Entonces, hay un interés muy fuerte por la muerte, ¿no? Y probablemente sea por un pensamiento suicida, ¿ya? Porque las personas por lo general, casi todas en realidad, cuando tienen pensamientos suicidas y empiezan a planificar cómo van a hacerlo, empiezan a investigar y empiezan a investigar sobre si duele tomarse veneno, si duele usar la soga, cómo será del puente, o sea, te dan cuenta, averiguan, van preguntando, van indagando y eligen el método que, digamos, más les guste o que sea menos doloroso, ¿no? Entonces van investigando, ¿no? Por eso siempre va a haber preguntas refiriéndose al tema, así que a prestar atención a eso. Luego arman un plan, lo escriben, ¿no? Hay muchos que lo escriben, lo detallan, ¿no? Como que día uno esto, día dos, luego a tal hora. Entonces, a veces hablan de ese plan como que entre chiste y chiste, ¿no? Tanto así como que nos estás almorzando con esa persona y te pregunta, ya, ¿sabes cómo te gustaría morir? Y tú le dices, no, nunca lo he pensado, pero él te dice, mira, sabes, yo sí lo he pensado en esto, en esto, en esto, en esto, así. Yo quisiera estar así, hacer esto. O sea, ya hay una idea clara de cómo quiere. Entonces, eso es alerta. Luego, tener comportamientos y estados de ánimos asociados a la depresión. Em, la depresión sí, en muchos casos genera o podría ser la razón por la cual tenga pensamientos suicidas, pero no es garantía, no significa que si está deprimido va a pensar en suicidio. No siempre es así, pero sí podría darse. Tener cambios de personalidad, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Que se enoja rápido y bueno, siempre está en ese cambio. Descuidar la apariencia o higiene. Esto, por ejemplo, no sucede en todos los casos. Hay personas que tienen pensamientos suicidas, pero están bien vestidos, bien peinados, bien maquillados, se bañan todos los días, están felices, alegres, pero sí tienen pensamientos suicidas. Entonces, no aplica en todos los casos. Hay casos en los que sí, pero también puede que no. Entonces, no es genérico. Hacer cosas arriesgadas o autodestructivas. No sé, por ejemplo, si ustedes conocen a alguien que nunca le ha gustado hacer rappel, pero resulta que de un momento a otro le encanta, quisiera intentarlo, quisiera conocer, quisiera hacerlo, y constantemente va a hacer rappel, o empieza a, no sé, interesarle la natación, pero digamos una natación en un sentido negativo, ¿no? O dice, no quiero hacer motocross ahora, ¿no? O sea, nunca le interesó, pero ahora resulta que quiere hacer motocross. Eh, o sea, nunca le interesó ir a la montaña, pero resulta que ahora sí quiere ir y escalar la montaña. Entonces, el hecho de que tenga este cambio de interés también podría, ¿no? Referirse a esto. Luego, regalar pertenencias, ¿no? O sea, hay personas que tú no te explicas, pero de un momento a otro, como si fueran a viajar o ir a otro lado, te dicen, mira, te regalaré esto, te regalaré, y empiezan a regalar, ¿no? Todas sus cosas. De a poco se empiezan a liberar, a deshacer, porque ya hay como una idea clara de que van a atentar contra su vida, ¿no? Y quieren que sus cosas estén con personas que ellos quieren, ¿no? Que las tengan. Hasta la vista, baby. Anda a jugar Carlos. con eso adentro. Carlos, ¿tienes el micrófono prendido? Hola, creo que no nos escucha. Lo he silenciado, licenciada. Ya, perfecto, gracias. Entonces, eso, ¿no? O sea, que la gente vaya regalando cosas que son importantes para ellos, ¿no? Y luego atender asuntos del final de vida, como que, no sé, por ejemplo, tengan testamento, como que pongan la casa a nombre de algún familiar, o sea, que vayan asegurando ciertas cosas que sabemos que uno las debe pensar cuando sabe que se va a morir, ¿no? Porque es natural, es normal que, no sé, por ejemplo, si yo tengo 90 años, ya me preocupe, ¿no? ¿Con quién se va a quedar la casa? ¿Qué va a ser de mis nietos? ¿O qué va a ser? No sé.
tantas cosas. Pero no es natural pensar eso en personas que tal vez tienen 30 años, 20 años, 40 años, que tengan ya esas situaciones claras, ¿no? Entonces eso también es una alarma. Despedirse de amigos y seres queridos, o sea, hay conversaciones que parecen despedidas, como que hablan de muchas cosas, pero luego que espero que no me extrañes, que si yo me voy no quiero que llores, quiero que sepas que siempre te he querido, que te quiero. Entonces, como que suena a despedida, ¿no? Y a veces decimos, bueno, debe ser que yo lo estoy pensando y no, no es nada, ¿no? Entonces, estas señales de advertencia pueden darse todas, pueden darse algunas, pero si se dan más de 3, hay que preocuparse. Entonces, no es necesario que se den toditas, ¿no? Pueden darse 3, 4, así que hay que preocuparse, ¿no? Pero hay que estar alerta y siempre buscar un profesional. Cuando uno tiene pensamientos suicidas, no es suficiente con que pase el tiempo, no es suficiente con que descanse, con que, no sé, me tome alguna tabletita para dormir o con que vaya al psicólogo 2, 3 veces. No, se trata de un proceso, porque para que yo llegue a esta decisión, para que yo llegue a tener todas estas señales, han pasado meses, probablemente años, para que yo desarrolle toda esta situación. Entonces, no se va a solucionar de un día para el otro, pero el hecho de que ya empiece a trabajarlo hace la diferencia, ¿no? Y se salva una vida. Ahora yo les hablaba de la depresión, que en muchos casos se cree que si una persona está deprimida, o sea, si tiene diagnóstico de depresión, podría atentar contra su vida. Hay casos que sí, pero no siempre. Y aquí vemos que aquí nos dicen, ¿no? Que si la depresión, confundimos mucho tristeza con depresión, ¿no? Eso es normal que cuando hablamos con la gente o hablamos con quien sea, te diga, sí, es que estoy deprimida, ¿no? Pero realmente no se trata de depresión, se trata de tristeza, ¿no? Porque la depresión es una enfermedad, es un trastorno que tiene que ser diagnosticado y para que se considere depresión tiene que pasar por lo menos 2 semanas con todas estas características, ¿no? Entonces, si estás una semana, digamos, triste, no es depresión, ¿no? Podríamos hablar de conducta depresiva, sí, porque la conducta se da de manera temporal y es una respuesta a algo que te ha sucedido, ¿no? Pero no es el trastorno como tal, ¿no? Por eso normalizamos mucho, ¿no? El decir, estoy deprimido, ¿no? Como que todo el mundo está deprimido, pero probablemente no estás deprimido, estás triste y no deprimido, ¿no? O presentas una conducta depresiva, ¿no? Y las conductas son temporales, ¿no? Entonces, hablamos de depresión si supera las 2 semanas con estas señales, ¿no? Sentir desesperanza, sentir que nada funciona, nada está bien, que nada sirve, que no avanzas, que no tienes un lugar, o sea, que no tienes razón de existir. Perder interés en actividades que por lo general te interesaban. Por ejemplo, si eres bailarina y resulta que ya no quieres bailar, que lo dejas, que no te gusta, que ya no te atrae, esa es una señal. Cambiar patrones de alimentación, o sea, si yo desayunaba, almorzaba y cenaba y resulta que ahora solo almuerzo y ceno, o solo ceno, o solo almuerzo, o ya no como, o sea, hay días que no como porque no me da hambre, o puede pasar todo lo contrario, que más bien quiero comer más, ¿no? Que desayuno, pero luego a las 10 me vuelve a dar hambre, a las 12 otra vez, a las 3 otra vez, y así quiero ir comiendo. Entonces también todo ese cambio es parte de la depresión. Sentirme agotado. Si yo duermo normal, lo que siempre he dormido mis 8, 10, 5 horas, pero a pesar de eso me levanto cansado, agotado, como que nunca hubiera dormido, es una señal. Sentirme ansioso, o sea, como que me da hambre de cositas, como de picar cositas a cada rato, como que me preocupa lo que voy a hacer mañana, pasado, estoy siempre pensando en lo que haré después,
ando irritable, como que todo me enoja, todo me molesta, como que quiero hacer de todo, pero al final no hago nada, ¿no? Padecer dolor físico, por ejemplo, tener dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de estómago. Por ejemplo, cuando uno sufre depresión, el estómago es lo primero que se ve afectado, ¿no? Empiezas a tener, por ejemplo, como que muchas ganas de ir al baño o te estriñes por el contrario. Entonces, eso mucho va a depender de tu alimentación, de tu estilo de vida, pero puede pasar cualquiera de esas dos cosas, ¿ya? Bajar el rendimiento escolar o laboral, ¿no? O sea, no tienes ganas de trabajar, no tienes ganas de estudiar y si lo haces por cumplir, pero realmente no lo disfrutas, no te gusta, hasta podrías llegar a odiar tu trabajo o el estudio. Tener dificultad para concentrarte, o sea, puedes estar en clases, puedes estar en el trabajo, pero tu cabeza está en otra parte. Estás haciendo cualquier cosa, pero tu cabeza está en otra parte. Y hay una dificultad para tomar decisiones, o sea, no sabes qué quieres hoy, qué quieres mañana, qué vas a hacer, como que no quieres nada, luego como que quieres todo y estás así, ¿no? Día con día vas así. No quieres estar en contacto con otras personas, quieres estar metido en tu casa, quieres dormir, quieres ver la tele solito, quieres comer solito, quieres estar ahí en tu casa metido, si es posible, que nadie te vea, no quieres hablar con nadie y tener pensamientos suicidas o relacionados con la muerte. Eso también es muy probable, ¿no? Que pienses que la mejor solución es ya no estar en este mundo, ¿no? Y empiezas a generar ideas con respecto a eso, ¿ya? Entonces, estas son señales claras de la depresión que, como les decía, no siempre está relacionado con el suicidio, pero sí hay una relación estrecha, podría darse y por eso hay que prestar atención. Entonces, ya saben, si estos síntomas duran más de 2 semanas, podríamos estar hablando de depresión. Así que si ustedes perciben estos síntomas, igual 3 o más, hay que preocuparse y hay que buscar atención profesional. ¿Ya? No sé si tienen preguntas hasta acá, para que luego veamos las prácticas de autocuidado, porque como que hemos hablado no sé, todo lo que puede pasar, cómo nos damos cuenta, síntomas y demás, pero ahora, ¿qué hago yo para cuidarme? ¿Verdad? O sea, sí yo tengo todo esto, pero ¿qué hago? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo lo puedo evitar? O si yo me doy cuenta, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, ahora vamos a hablar de eso. Si no tienen preguntas, entonces seguimos con esto. Las prácticas de autocuidado, si bien yo les hablé de que tienen que buscar apoyo profesional, ¿no? Ayuda, obviamente, que puedan trabajar todos estos temas, pero a veces no se puede, ¿no? A veces no es posible por un tema económico, por un tema de tiempo, o que creemos que yo lo puedo solucionar, yo lo puedo manejar, así que no necesito ir al psicólogo, no necesito ir al psiquiatra, no necesito nada, yo puedo hacerlo. Entonces, y creemos que somos capaces, ¿no? O la misma familia nos dice, no, es que no necesitas, ¿no? O sea, ¿qué va a decir la gente si te ve en el psicólogo? ¿Qué va a decir la gente si te ve con el psiquiatra? No, así que más bien descansa, date un tiempo y vas a estar bien, ¿no? Pero realmente hay casos en los que eso no es suficiente. Hay casos en los que sí, porque se detecta a tiempo, pero hay otros casos en los que no. Así que mucho va a depender nuevamente de los factores de riesgo y de los factores protectores. Imagínense que una persona que sufre de alguna adicción tenga pensamientos suicidas. Entonces, no solamente tenemos a los pensamientos suicidas, sino tenemos la adicción. Entonces, es mucho más probable que estando bajo efecto de alguna droga pueda ejecutar. ¿Se dan cuenta? Entonces, el nivel de riesgo es alto. Entonces, mucho va a depender de los factores de riesgo y de los factores protectores, ¿ya? Entonces, hay algunas prácticas que nos pueden ayudar, digamos, a reducir este impacto negativo que podría tener estos pensamientos suicidas en nosotros, que nos puede, digamos, ser un paliativo hasta que podamos conseguir ayuda profesional, ¿ya? Tenemos el primero, hablar de lo que sucede en mi vida.
Muchas veces tenemos miedo de hablar de lo que pensamos, de lo que sentimos y preferimos callar, ¿no? Porque la sociedad nos ha enseñado que no tengo por qué yo hablar de mis problemas con otras personas y tampoco, o sea, estamos como que prestos a que se burlen de nosotros, a que se rían, a que no les interese, ¿no? Entonces, por temor a todo eso, no hablamos, nos callamos y preferimos estar así. Pero eso es lo peor que podemos hacer. Eso es lo peor. Por eso siempre busquen hablar con alguien. Elijan a una persona o personas dentro de los factores protectores. Por ejemplo, la clase anterior, ustedes me escribían en mensajitos cuáles son mis factores protectores. Y muchos decían mis amigos, mi familia, mis hijos, mi trabajo, ¿verdad? Entonces, en esos lugares, con esas personas, ustedes hablen de cómo se sienten con personas con las que ustedes se sientan seguros, seguras, tranquilos y puedan expresar esto que les pasa. Y si no funciona con alguien, como que hablaron con alguien y no les fue bien, inténtelo otra vez, porque es una lucha. El mantenerse vivo es una lucha, ¿no? El tratar de estar vivo día con día es una lucha. Así que ustedes tienen que luchar para conseguirlo. Y luego, no minimizar mis emociones. Eh, habíamos hablado de las señales, pero lo que sucede es que cuando lo vemos en otras personas, es mucho más fácil darnos cuenta que si lo vemos en nosotros, ¿no? Porque tenemos igual la tendencia a minimizar lo que sentimos, ¿no? Decimos, sí, es que me duele la espalda porque no he dormido bien. Me duele la cabeza porque, no sé, el calor. Entonces, tenemos la tendencia a minimizar, ¿no? O decimos, sí, es que tengo estas ideas, como que ando abusida, como que ando preocupada, como que ando estresada, pero se me va a pasar. Que pasen los días y se me va a pasar. Entonces tratamos de que los días, por el simple hecho de existir los días, solucionen las cosas y no hacemos nada, ¿no? Entonces, eso no lo hagan. Si ustedes se sienten mal, así sea por algo chiquito, eh, traten de averiguar de dónde viene ese malestar. Por ejemplo, les ha debido pasar que hay un dolor acá en la espalda, bajo el cuello, y alguna vez han sentido un dolor ahí, una pesadez, como que han cargado algo, como que han cargado un bulto y luego lo bajaron. No sé si alguna vez han sentido esa sensación, ¿no? Sí, licenciada. Yo Ya. normalmente cada que me estreso lo llego a sentir. Es como que ya se ha vuelto rutinario para mí, la verdad. Ujú. Eso, es que es Es eso. como que Eso apenas lo me estreso ya me tratamos. empezó a doler la espalda. Bien Es pesado. natural, ¿no? Como que Y ya te trato acostumbraste de a eso. analizar de qué es. Lo resuelvo y ya se pasa. Exacto, Sí, sí, sí. exacto. El dolor en la espalda, gracias Sara. Por ejemplo, el dolor de cabeza que baja por la espalda es emocional, 100% emocional, no es físico, es emocional. ¿En qué sentido? Tenemos el sistema límbico que se encuentra aquí atrás. No sé si lo sabían. El sistema límbico está a cargo de nuestras emociones. O sea, si ustedes se enamoran, se enojan, reniegan, se preocupan, se estresan, lo que ustedes quieran pasa por el sistema límbico. Entonces, es por eso que cuando ustedes se estresan o tienen una tensión alta o se preocupan por algo, les duele la cabeza. Y el dolor empieza aquí y baja hasta aquí, porque les está doliendo el sistema límbico, que son las emociones. Y cuando ya, digamos, está sobrepasado el sistema límbico, ya no sabe qué solución dar a a esa emoción que ustedes tienen. O sea, cuando hay un estrés alto, están en una situación de duelo o están, qué sé yo, peleados con alguien, o sea, cualquier problema que haya, duele la espalda, ¿no? Y baja por acá y duele la espalda.
Entonces, el dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de cuello está directamente relacionado con el sistema límbico, por lo tanto, con las emociones. Entonces, ya saben, si les duele la cabeza, el cuello o la espalda o todo en uno, es emocional, 100% emocional. No es porque durmieron mal, no es por el sol, no es por, no sé, como que hice un mal movimiento en la espalda, no es por eso, es 100% emocional. Y como es emocional, tienen que tratar las emociones. Y una forma es justamente hablar de eso, ¿no? Desahogarse. Por eso nosotros en psicología, el primer paso para iniciar terapia es el desahogo, el que tú hables de eso que te duele, que te molesta y puedas decir con total tranquilidad, esto me enoja, esto me duele, esto me afecta, esto me pone mal y lo digas y ya, te liberas de eso. Por lo menos ese día te liberas de eso. Entonces, por eso es importante hablar y no minimizar sus emociones. Entonces, para tratar estos dolores y, digamos, un poco ser un paliativo que los ayude, es bueno el yoga, por ejemplo, que se usa mucho actualmente. Hay masajes relajantes, así que tienen la oportunidad de ir con un masajista, háganlo, totalmente recomendable. Si ustedes no tratan estos dolores de su cuerpo, de la cabeza, del cuello y de la espalda, puede darles embolia. La embolia es un problema que está directamente relacionado con los nervios, por lo tanto, con el sistema límbico. ¿Se dan cuenta? Todo está relacionado. Entonces, no lo minimicen, no lo pasen de largo, trátenlo, hagan algo al respecto. ¿Ya? Luego tenemos organizar nuestras actividades diarias. A veces todos nuestros problemas es por el desorden. No es nada más que por el desorden. Y no entendemos cómo nos va tan mal en la vida si somos tan buenas personas, si somos tan trabajadores, etcétera, etcétera. Pero hay desorden en nuestra vida porque ponemos prioridades a situaciones que no deberían ser prioridad, ¿no? Ejemplo, hay personas que priorizan el irse de fiesta antes que pagar el alquiler, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos un error, ¿no? Que eso a largo plazo le va a generar un dolor de cabeza. Hay personas que priorizan el comprarse ropa, digamos, antes que comprar comida, ¿no? Igualmente eso trae problemas. Entonces, evalúen sus prioridades, evalúen si realmente esto que están haciendo es realmente importante, si realmente vale la pena, si realmente merece todo ese sufrimiento que les afecta, todo eso que les genera en su vida. Y si se dan cuenta que no vale la pena, entonces suéltenlo, sáquenlo de sus vidas. Hay personas que por, digamos, querer aparentar, se compran un auto de lujo que no pueden pagar, que no pueden ni cargarle combustible, pero se cargan, ¿no? Ese estrés mes a mes de llevar al banco por un auto que ni lo pueden manejar porque no hay para el combustible, ¿no? Entonces, si fueran realistas con ellos mismos y si evaluaran sus prioridades, no hubieran tomado esa decisión, ¿no? Y comprarían tal vez un auto mucho más barato o no lo comprarían porque, bueno, no es el momento, ¿no? Entonces, a veces tomamos decisiones de las cuales no estamos listos para asumir las consecuencias y eso nos destruye. Entonces, si ustedes tienen situaciones similares, evalúen, díganles yo, o sea, vale la pena que yo me estrese por esto, o sea, vale la pena que yo reniegue o me enoje por esto, o sea, realmente lo vale, porque ustedes se están dañando, ¿no? O sea, sin darse cuenta, están lastimándose, entonces tienen que ponerle un alto a eso, ¿ya? Luego, realizar actividades físicas. El ejercicio siempre es bueno, ¿no? Pero cuando a veces uno está en esa situación, no quiere ni levantarse de la cama y es fácil decirle a alguien, haz ejercicio, ve al gimnasio, baila, pero a veces no se puede porque no hay la energía, ¿no? No hay esas ganas de hacerlo.
pero es importante que les guste o no, puedan hacer actividad física. No necesariamente tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer abdominales, trotes, no necesariamente, ¿no? Empezando, pues, va a depender mucho del nivel en el que se encuentran, cómo se sienten, cómo están y puedan ir haciendo de a poco, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido pacientes que odiaban el ejercicio, no les gustaba, pero yo les decía, Haz ejercicio, ¿no? Tienes que mantenerte activo, mantenerte en movimiento". Y lo que a él le gustaba era, por ejemplo, jugar ajedrez, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio, o sea, no es físico, o sea, no es para el cuerpo, pero es un ejercicio para la mente, porque mantiene activo su cerebro, o sea, mantiene su cerebro en otra cosa que no son el estrés, las preocupaciones, ¿se dan cuenta? Entonces, empezamos con eso y ya tiempo después, ya él ingresó al gimnasio, ¿no? Y estuvo mejor. Ahora, ¿por qué siempre se les recomienda actividad física? O sea, uno preguntará, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué quiere que hagamos ejercicio, no? O sea, no tiene nada que ver con el peso, sino que cuando uno se encuentra en movimiento, o sea trotando, bailando, saltando, caminando, no sé, todo lo que sea físico, produce hormonas de la felicidad, que son las endorfinas, ¿no? Entonces, estas hormonas lo que hacen en nuestro cuerpo es darnos ganas de hacer más cosas. Es por eso que mucha gente prefiere ir al gimnasio o salir a trotar en la mañana para luego irse al trabajo. O sea, no lo hacen a mediodía, en la tarde o en la noche, ¿no? O sea, muchos prefieren en la mañana porque hacen el ejercicio en la mañana y todo el día están dinámicos, están animados, están con ganas, ¿no? Con ese ánimo de hacer muchas cosas, porque eso te genera la endorfina. Es más, cuando uno sufre de depresión, lo que hacen los psiquiatras es recetarte medicamentos que puedan ayudarte a producir endorfinas, ¿no? Porque las endorfinas lo producimos de manera natural realizando ejercicio, bailando, viajando, leyendo en muchos casos y teniendo relaciones sexuales, ¿no? Entonces, hay personas que por diferentes razones, digamos que no tienen pareja, entonces se descarta esa opción. No pueden viajar por diferentes razones, como que no pueden bailar porque no les gusta, no, no, digamos, ¿no? Pero el ejercicio es lo más accesible. No tienes que ir a un gimnasio, ¿no? Puedes trotar en tu barrio o caminar, ¿no? Caminar media horita, una horita, o puedes saltar, o puedes hacer abdominales, no sé, tantas otras cosas, pero la idea es que tu cuerpo se mantenga en movimiento, en actividad. Entonces, por eso es importante, ¿ya? Por eso siempre se les recomienda. Yo sé que parece obvio, parece lógico, pero hay una explicación científica detrás de todo eso. Entonces, si ustedes pueden, hagan ejercicio, manténganse en movimiento. ¿No quieren hacer ejercicio? Ya saben, pueden viajar, pueden leer libros, pueden bailar o pueden conseguirse pareja. Entonces, decidan qué es lo más fácil, qué es lo más sencillo para ustedes, ¿ya? Luego, hacer actividades que nos generen placer. Cada uno de nosotros tiene cosas que nos gusta más que otras, ¿no? Algunos dirán, no, a mí me gusta ver la tele. Perfecto, quédate a ver la tele. Obviamente no puedes ver la tele todo el día, ¿no? Pero haz 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé. Otros dirán, no, es que a mí me encanta, no sé, jugar videojuegos. Adelante, juega videojuegos. Pero igualmente no lo harás todo el día ni todos los días, ¿no? Seguramente pondrás horarios, sacarás un tiempo prudente para jugar los videojuegos. Entonces, lo que sea que les guste, háganlo. Obviamente dentro de la medida, dentro de lo adecuado, si no reemplazaríamos un problema con otro y no, no se trata de eso, ¿ya? Algunos dirán, a mí me gusta estar con los amigos, ir a tomar. Háganlo, pero no pueden tomar todos los días, no pueden tomarse, no sé, 2, 3 cajas de cerveza. No está mal que se reúnan con los amigos, se tomen una copita, 2 copitas, tal vez una botella y cada uno para su casa, ¿no?
El problema está en que quieran tomar todos los fines de semana y olvidarse cómo se llaman. Y bueno, ¿no? Eso trae otro tipo de problemas. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Y acudir a la familia, buscar apoyo profesional dentro de lo posible, eso es lo ideal, ¿no? Pero aquí tenemos algunas pautas que vemos que nos puede servir, que dentro de lo posible todos tenemos acceso, a pesar de que puede que no haya las ganas para hacerlas, pero tenemos que luchar para poder hacerlo, ¿no? Es una batalla constante, es levantarse en la mañana y luchar con la cama para levantarse, ¿no? Es luchar con la familia para que no te vea raro, para que no te diga, pero ¿por qué no sales? Que por qué no te bañas, que por qué no lavas, que por qué no esto. Entonces, hay esa crítica constante que también es porque la familia no sabe qué hacer en estos casos, ¿no? Y piensan que tal vez está así por flojera, porque no sabe qué hacer con su vida y prefiere quedarse ahí, ¿no? Cuando realmente puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, prestemos atención a todo esto y tratemos de hacerlo. Ahora sí, ¿me pueden comentar cuál de todas estas prácticas de autocuidado lo hacen ustedes? ¿O no hacen ninguna? A ver, coméntenme. Pueden prender sus micrófonos o mandar chats, por favor, para empezar una ronda de preguntas. Porque yo creo que sí hacen, ¿no? Alguna de estas prácticas. ¿O no? Sí, dicen buenas noches, sí, a veces es un poco hacer, es siempre cada uno tiene forma de desconectarse del mundo, ¿no? A veces como lo ha indicado, a veces a algunos les gusta ir a tomar, a veces, pero siempre hay un límite, ¿no? Eh, También hay algunos que pasan su tiempo en los videojuegos, a veces tratan de eh, olvidarse del mundo exterior, ¿no? En mi caso sí, a veces sí un poco cuando estoy estresada o algo, estresado o algo, trato de buscar algún refugio, ¿no? En donde estar, en donde no me van a criticar, no me van a señalar mal o algo, ¿no? Yo pienso que cada uno tiene sus, perdón por la palabra, ¿no? Demonios con que luchar y también hay que saber y entender en dónde ellos se sientan mejores, ¿no? Ya sea ir a compartir con los amigos, estar en los videojuegos o estar en sus cuartos atrapados, o lo más sano sería hacer deporte, ¿no? Eso sería. Perfecto, Carlos, gracias. Eso es cierto, ¿no? Lo que dice Carlos es real, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros demonios. O sea, no hay nadie en la vida, si ustedes pudieran hablar con todos, que alguien les diga, yo soy perfecta, yo soy inmensamente feliz. O sea, no existe. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, ¿no? Luchas internas, luchas propias, a veces luchas que no nos corresponden, ¿no? Y que las hemos heredado de los papás. Y, y estamos, ¿no? En una batalla constante, día con día, de mejorar, de salir, ¿no? Y a veces sentimos que estamos perdiendo esta batalla, ¿no? Y es ahí donde hay que buscar ayuda. Entonces, no existe alguien perfecto, alguien totalmente feliz, o sea, todos tenemos problemas, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Y los problemas se pueden superar. Aquí nos han escrito, vamos a leer, Caroline nos dice, actividades que generan placer, caminar y escribir, sí. El caminar, por ejemplo, si ustedes van al médico, siempre les va a decir, camine media horita todos los días, ¿no? Igual no lo hace por loco el doctor, ¿no? Sino porque el caminar es una actividad, es un ejercicio
que también nos ayuda a producir endorfinas y a mantenernos activos. Escribir es muy bueno, o sea, si alguien de acá escribe, hágalo. Es más, ¿no? O sea, todos los grandes escritores que podemos conocer o que alguna vez han leído, escriben sus tragedias, ¿no? Escriben todo eso malo que les pasa, ¿no? Sus preocupaciones y lo muestran al mundo y de esa manera se da a conocer, ¿no? Y a veces uno piensa, no creo que esto que ha escrito le haya pasado, pero a veces sí, ¿no? A veces sí sucede. Entonces, el escribir es una forma de desahogo. Paola nos dice, no minimizo mis emociones. Me parece genial, Paola, eso está muy bien. Jimena nos dice, en sí yo no hago ninguna, dice, a ver, aunque a veces hablo conmigo misma para darme cuenta de los sentimientos negativos que tengo. Eso de hablar con uno mismo, ¿saben qué es muy bueno? No es de gente loca, ¿no? No es de gente tal vez que está fuera de sí. El hablar con uno mismo es muy positivo, es muy, muy recomendable, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están atravesando por un conflicto o algo que creen que no pueden superar, dense unos minutitos, respiren y díganse, no sé, si me llamo Ana, digamos, Ana, a ver, tú puedes, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, plan A, plan B, plan C y empiecen a armar, ¿no? A veces no hay con quién hablar porque dices, no, ¿cómo le voy a hablar de esto? O no hay nadie, ¿no? A veces no hay nadie, entonces eso es muy buena opción también, el hablar con uno mismo. Pero dense buenos consejos, por favor. Luego Marlene nos dice, solo hago lo de realizar actividades que me generan placer. Sí, está muy bien, Marlene, sigue con eso. Y M, no sé quién es M, nos dice, a veces solo queda la imaginación, pero a veces te distrae o te ayuda a solucionar algún problema matemático en mi caso. Claro, la imaginación es un arma de doble filo. O sea, si bien te puede ayudar a solucionar algún problema que tengas, pero también una imaginación desbordada, una imaginación que sale de la realidad, a veces solo es para que te armes historias que no son, ¿no? Entonces, igual, todo lo que ustedes imaginen, primeramente atesícenlo a la realidad, porque a veces tenemos creencias que no son reales, ¿no? Como esta creencia que yo les decía de mi paciente, ¿no? Que creía que si ella se moría, se iba a ir con su pareja, ¿no? Realmente no lo sabemos, es lo que deseamos, ¿no? O sea, a todos nos gustaría tener la seguridad de que si yo me voy de este mundo, voy a estar con mis seres queridos, pero realmente no lo sabemos, ¿no? No existe una forma en la que podamos averiguarlo, ¿no? Entonces, a veces la imaginación nos juega una mala pasada. Así que no se guíen solamente con la imaginación. Misael dice, bueno, yo doy esa caminata con los audífonos mientras mis pensamientos se acomodan para no entrar en una crisis. Eso, por ejemplo, sabes, es muy bueno esto de la caminata. Caminar siempre es bueno, ¿no? Pero cuando ustedes estén enojados, estén, no sé, peleen con alguien, discutan con alguien o hay un problema tan grande que sienten que los rebasa, que no pueden hacer nada más, entonces lo mejor es poner distancia, ¿no? Han escuchado entre chiste y chiste, hay una serie, no recuerdo el nombre, pero que dice, si tienes un problema y no lo puedes solucionar, ¿para qué te preocupas? Y si lo puedes solucionar, ¿para qué te preocupas? Entonces, es a eso a lo que me hace recuerdo Misael cuando dice, ¿no? Que se da esa caminata con audífonos, porque a veces cuando sientes que te rebasa, lo mejor es dar una distancia por un momento, ir a pensar para con cabeza fría tomar decisiones y no tomar decisiones en el calor del momento, ¿no? Por eso nosotros en psicología siempre les recomendamos que si están enojados o están felices, no tomen ninguna decisión, porque están tomando esa decisión bajo efectos de una emoción.
Por eso los borrachos, por ejemplo, o las personas que están drogadas, no pueden tomar decisiones, ¿no? Se inhabilita. Por ejemplo, no pueden casarse, no sé, no pueden hacer otras cosas de valor legal, pues justamente porque están bajo los efectos de una droga. Entonces, lo mismo, cuando ustedes estén muy enojados o muy felices, no tomen decisiones. Esperen que esas emociones pasen, analícenlo y recién tomen una decisión. ¿Ya? Eso les va a ayudar. Sara nos dice, yo salgo de mi zona de confort con la música tocando algún instrumento. Eso está genial. Para los que tocan instrumentos, los instrumentos, por ejemplo, tocar instrumentos, al igual que aprender idiomas, reduce la posibilidad de que tengan Alzheimer, ¿no? O alguna enfermedad senil. Entonces, si ustedes tocan instrumentos o están aprendiendo idiomas, o sea, nunca van a tener Alzheimer. Así que ojito con eso, eso es muy, muy bueno. Entonces, ven, tenemos comentarios muy interesantes, ¿no? Como que todos tenemos intereses diferentes, como que nos gusta algo. Y si a ustedes les gusta tocar música, algún instrumento, aprender idiomas, bailar, cantar, escribir, trotar, lo que sea que les guste, háganlo. Sáquense tiempo para hacerlo. Cuando ustedes hacen cosas que les guste, generan hormonas de la felicidad, ¿no? Y esas hormonas de la felicidad reduce las probabilidades de depresión, reduce el impacto de los pensamientos suicidas, es algo que se convierte también en un factor protector, así que háganlo, repítanlo, siempre estén en constante práctica de este tipo de actividades que hace la diferencia, ¿ya? Entonces, tengan siempre eso presente, ¿ya? Tal vez alguien más que nos quiera comentar algo. Me gustó mucho estos comentarios, eso es muy importante. Muy Dicen bien. una Igualmente, participación tal vez, ¿no? A dale, dale. veces es un poco así como se dice cuando estamos enojados, a veces hay un comentario de algún compañero, ¿no? Eh, yo tenía un amigo, ¿no? Que escuchaba música, y así con sus audífonos se iba a caminar así, hacia largas distancias, hacia el cerro, así, ¿no? Por un camino ha sido la última vez que lo hizo. Estaba tan enojado. Bueno, él dice, ¿no? Es mi salida de este mundo, dice, ¿no? Pero a veces es un poco peligroso también, ¿no? Porque estás con una aura de enojo y todo, y no sabes en qué momento te va a hacer la mala jugada, lo que es nuestro cabeza, todo, ¿no? Y tal vez al final y puedes encontrar la muerte en esas mm, caminatas así, estando con música. A veces la misma música te deprime o te da una aura de valor, así, no sé, de hacerte algo, ¿no? En caso de mi amigo ha sido así, ha salido con música, con los audífonos y estaba tan enojado y molesto y justo se ha ido a la carretera y se ha lanzado a un vehículo que estaba en el camino. A veces es un poco peligroso también, ¿no? Y primero hay que calmarnos y pensarlo y luego actuar, ¿no? Sí, Carlos, sí, lamentablemente eso que tú dices es cierto, ¿no? Y sí, pasa eso. Cuando ustedes quieran, digamos, cuando estén enojados, justo venía a eso, ¿no? De que cuando ustedes estén enojados, no tomen ninguna decisión. Esperen a que se les pase el enojo y luego analícenlo. Pero a veces eso no se puede, ¿no? Porque el enojo es tan grande, la molestia es tan grande que no lo piensas y actúas, ¿no? En psicología nosotros le llamamos acting out, que significa el acto, ¿no? Es un acto impulsivo, un acto sin pensar, que básicamente eh, quiero hacerlo y lo hago, y no pienso en las consecuencias, ¿no? Y sí, pasa mucho de esto.
Y a veces uno no se da cuenta, ¿no? Como familiar o como amiga, no nos percatamos de estas cosas, porque también estamos en nuestro mundo, ¿no? Estamos en nuestras cosas. Em, la idea es que cuando alguien está muy enojado, muy molesto, si bien va a salir, va a poner distancia, se va a ir a caminar o va a alejarse para calmarse y volver, porque para eso son esto de las caminatas, escuchar música y caminar. Pero puede pasar esto que comenta Carlos, o también puede pasar accidentes, ¿no? Que uno está pensando en su enojo, en su problema, con los audífonos no escucha y se dan, ¿no? Los accidentes en la carretera. Entonces, para eso, lo ideal, digamos, lo correcto sería que no salga, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está enojado, no tiene que conducir, no tiene que tomar la moto, no tiene que andar en bicicleta, no tiene que ir a tomar, ¿no? Y demás, pero a veces la gente lo hace, ¿no? Justamente porque ya hay estas ideas, ¿no? Ya hay esos pensamientos suicidas. Me hiciste recuerdo a un caso. em, yo trabajé hace años en un penal acá en Cochabamba y hay un espacio que es para internos peligrosos y hay otro, ¿no? Que es común para todos. Y en este espacio para internos que son peligrosos, que son de alta peligrosidad, están aislados. Es una habitación en blanco y no tienen nada, nada, absolutamente nada. Solo tienen espacio para dormir y todo es en blanco, ¿no? Justamente para que ellos no atenten contra su vida, ¿no? Porque hay muchos intentos suicidios en los penales, ¿no? Y resulta que hubo unos pasantes que fueron de visita, creo que era su primer día conociendo el recinto penitenciario, y uno de los internos le dice, por favor, regálame un libro para leer. Y ella dice, bueno, quiere leer, así que agarra y le regala un libro. Y al día siguiente, este interno aparece muerto. Y todos decíamos, pero ¿cómo? O sea, si no tenía acceso a nada para atentar contra su vida, ¿no? Porque se acuerdan que dijimos que hay que quitar todo lo que podría ser algo para que se dañe, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía en el penal. ¿Y qué había hecho este hombre? Había usado el libro como arma. No les voy a explicar cómo lo ha utilizado, pero el libro fue lo que utilizó para atentar contra su vida y lo consiguió. Ahora uno se pone a pensar y diría, ¿qué hizo con el libro? O sea, uno no puede imaginar, ¿entienden? Solo él sabe qué tan grande era su dolor para que intente algo así, pero él ya tenía un plan, por eso le pidió el libro regalado. Él ya tenía claro lo que quería hacer, ¿no? Y a pesar de que se ha tomado todos los mecanismos para que él no lo intente, ha sucedido, ¿no? Porque lamentablemente cuando una persona ya tomó la decisión, va a buscar la forma y va a hacer cosas que no nos imaginamos, ¿no? Y por eso es importante la detección temprana, ¿no? Y no esperar que esto avance, ¿no? Por eso es importante hablar de este tema. Por eso es importante prestar atención a las alarmas y lograr que reciba atención profesional, ¿no? Por eso es importante que la prevención del suicidio esté dentro de las políticas públicas de salud, ¿no? Que sea un tema de salud público para que el gobierno pueda generar proyectos y uno pueda hacerse atender en los hospitales y donde tú quieras cuando haya intentos suicidas, ¿no? De ahí viene la importancia. Pero estamos mejorando, estamos creciendo como sociedad, así que poco a poco seguramente llegaremos a eso, como sucede actualmente en Brasil, ¿no? Que tiene un índice alto y gracias a estos mecanismos, estas políticas públicas que han adoptado, ha reducido el índice. Siguen siendo el país número uno en intentos suicidas, sí, pero ya ha reducido, o sea, la población en intentos suicidas ha reducido, ¿no? Están trabajando
No es algo que se va a lograr de un día para el otro, es un trabajo de años, porque también el problema no se ha generado en un día, ¿no? Se ha generado en años. Entonces, lo más lógico es que tome un tiempo similar en solucionarse. Pero es posible, ¿no? Y hay que enfocarnos en las posibilidades de solución y no en el problema. Ahora, si esto que Carlos nos ha comentado ha sucedido, lo importante es que la familia reciba apoyo, porque recuerden que existen conductas imitativas del suicidio, ¿no? Eso es muy probable que si algún familiar ha cometido suicidio, tal vez alguien del familiar también lo pueda pensar, ¿no? Justamente para imitar esta conducta. Entonces, seamos cuidadosos con eso, ¿no? Eso es una posibilidad y hay que evitar eso justamente. Acabo de enviar el formulario de asistencia para que puedan rellenarlo en los siguientes minutos. Si tienen alguna duda o comentario mientras pueden hacerlo, van a tener unos minutos para rellenarlo y luego vamos a tomar una foto para concluir la sesión de hoy. Agradecerle Perfecto. nuevamente a la docente Zulma por los conocimientos que ha impartido hoy día, que creo que son de gran utilidad. Y bueno, pueden ir concluyendo quienes tengan algo más que decir o comentar. Sí, sí, igualmente la siguiente clase, tenemos 2 clases más, así que vamos a seguir ampliando en temas de autocuidado y es importante, ¿no? Que expongan lo que ustedes ven, lo que ustedes piensan y lo podemos seguir trabajando en base a eso. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Pedirles por favor que vayan prendiendo sus cámaras para que pueda tomar la foto. Recuerden que la foto es un comprobante de que ustedes han asistido aparte de rellenar el formulario. Si tienen problemas con su asistencia o el formulario, la otra forma de comprobar su asistencia es con la cámara. Y si no tienen cámara prendida, pues no van a tener la prueba que valga. Por eso es importante. Ya. Sacamos la foto con los que están ahora mismo. 1, 2, 3. Ya. Muy bien. Gracias. Entonces concluimos la sesión de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a la docente, a todos por su asistencia y su atención. Hasta luego. Gracias, chao, buenas noches, que descanse.